capítulo 39 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Iniciamos el recorrido por los 13 capítulos del libro de Nehemías. Algunos eruditos piensan que él fue el autor, pero la idea más común es que fue Esdras quien escribió estos dos libros. Lo cierto es que cuentan la maravillosa historia del retorno a Jerusalén y del reencuentro con su religión y sus tradiciones para reedificarla integralmente. Recordemos lo siguiente. En el segundo libro de Crónicas termina su recorrido cuando los judíos son exiliados. Después, el libro de Esdras retomó el hilo de la historia con el regreso ordenado por el rey Ciro, cuando los 70 años de la cautividad habían terminado y un remanente regresó a la tierra de Israel, guiados por Zorobabel. Luego viene el regreso bajo la dirección de Esdras, que ocurrió unos 50 años después del primer grupo, y Nehemías regresó unos 15 años después de Esdras. Por supuesto que todas estas cifras de años que mencionamos son solo aproximadas y las presentamos para dar una idea de las diferentes etapas de la historia de Israel después de la cautividad. Mientras que Esdras, el sacerdote, se ocupó de la parte religiosa, Nehemías llegó con el propósito de gobernar el país para restaurarlo políticamente, económicamente y socialmente. Para tener una idea de la fecha en que ocurrieron todos estos acontecimientos, tenemos en cuenta que si usted quiere tener esas fechas más o menos exactas, podemos decir que el decreto de Ciro fue promulgado en el año 536 a.C., y eso lo encontramos en el libro de Esdras en el capítulo 1, verso 4. Luego el decreto de Artajerjes fue emitido en el año 445 a.C., en el 20º año de su reinado. Nehemías tenía un cargo muy importante, ya que era el copero en la corte del poderoso rey de Persia, Artajerjes. Esto lo posicionaba entre los hombres de confianza que cuidaban al rey. A pesar de su buena posición, su condición estaba con el pueblo de Dios de Jerusalén, porque su corazón se había inclinado con misericordia para sus hermanos, y él, aún sin saberlo, formaba parte del plan de Dios para su restauración. Por tanto, lo inquietó por saber cuál era la condición de sus hermanos que habían vuelto a su nación. Al preguntarle a unos judíos cómo estaban en Jerusalén, se entristeció su corazón y oró a Dios pidiéndole misericordia para que perdonara su pecado por el cual estaban en esa condición. Aquí vemos claramente lo que ocurre cuando el Señor inquieta a alguien sobre una situación específica y le pone misericordia con el propósito de que intervenga, tal como le ocurrió a Nehemías, ya que no pudo resistir el llamado de intervenir para ayudar a restaurar a Jerusalén. Y es así como consigue que el rey le dé permiso y además las provisiones que necesitaba para edificar las murallas y las casas. En Nehemías, en el capítulo 2, vemos lo que hizo apenas llegó. De los versos 17 en adelante, les dijo pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero apenas empezaron, asimismo se levantó el enemigo para impedir que se hiciera la obra de Dios. Siga leyendo en el verso 19 en adelante. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gersén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías organizó a las familias y les dio responsabilidades para que trabajaran unidos en la reconstrucción de la muralla, lo cual dio muy buenos resultados, y a pesar de que se levantaron los enemigos, estos no pudieron impedir que se terminara el trabajo, y a pesar de las burlas y el escarnio, triunfaron porque Dios estaba con ellos. Esdras estuvo en el mismo tiempo con Nehemías, trabajando en distintas áreas, pero confiando solamente en Dios.
Es así que en este libro se sigue hablando del sacerdote y de todo lo que tuvieron que hacer para reconciliarse con Dios, llevando al pueblo al verdadero arrepentimiento para que se convirtieran nuevamente a Él al obedecer la ley de Moisés cuando disolvieron los matrimonios con las mujeres extranjeras, restaurando la adoración y guardando nuevamente el sábado enteramente para su Dios. Estos dos libros, tanto el de Esdras como el de Nehemías, son fascinantes porque sus relatos nos enseñan a confiar plenamente en Dios y Él se ocupará de nuestros enemigos y que no hay misión que no podamos realizar si no contamos con la ayuda de Dios. Él demostró que no hay nada imposible para el que cree y que cuando estamos haciendo su voluntad, Él nos proveerá para culminar la obra que nos encomendó. Los judíos volvieron a adorar a Dios y a cumplir con todos los estatutos y mandamientos del Señor y fueron prosperados y guardados de sus enemigos que no pudieron vencerlos. Ciertamente que si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Con Cristo somos más que vencedores. Hasta aquí el recorrido por los 13 capítulos del libro de Nehemías. Espere el maravilloso libro de Esther.